a las plantas, igual a los animales, y también nosotros vivimos en convivencia con el mundo de las deidades, de las huacas, por eso lo espiritual es muy importante, y fundamentalmente vivimos en la tierra. Si no existiera la tierra, pues no vivimos. ¿Dónde estaríamos nosotros? Entonces, si nosotros tenemos un equilibrio con estos 5 mundos de vida, es decir, con los otros 4, porque nosotros pertenecemos solo a uno, estaríamos hablando de un equilibrio realmente de vida. Pero lastimosamente muchos se quedan acá, simplemente en un mundo solo para la gente. Y la arquitectura lastimosamente solo se ha quedado ahí. Incluso hace unos pocos años, cuando algunos chicos, chicas presentaban proyectos, por ejemplo, que beneficiaban o el usuario eran los animales, que en algún caso hubo, también fueron observados, ¿no? Porque generalmente el paradigma es que tiene que ser el usuario un ser humano. Entonces, hasta por ese lado estamos muy antropocéntricos, ¿no? Solo pensamos en el ser humano. ¿Y qué pasa con los otros mundos de vida? Y esto es lo más importante, porque dentro de la cosmovisión andina, que es de repente lo que se conoce más, porque eso es solo una parte de toda la cosmología andina, lo que se maneja es justamente el equilibrio de todos estos mundos. Por eso se dice ancestralmente que nuestros abuelos, hasta como teoría, como mitología, decimos, hablaban con las plantas, con los animales, con la tierra y demás, y realmente no hablaban nuestro lenguaje, pero sí se entendían, ¿no? Y por eso también tenían ese confort de vida, que para nosotros desde nuestra visión de repente no es nada confortable, pero sí tenían todo un equilibrio y no tenían estos problemas que a nosotros nos está tocando vivir, lastimosamente. Entonces, estos 5 mundos de vida es muy importante entender. Y lastimosamente, me toca hablar de política, pero el gobierno actual ni esto está pudiendo entender, porque si bien se dice que es un gobierno indígena, y yo siempre marco esto cuando tengo que exponer, seguimos con los proyectos enfocados solo en las personas, ¿no? Y hay algunos ahora, sobre todo las juventudes, que están teniendo voz por el mundo de los animales, algunos. Seguimos un poquito, ya estamos defendiendo a uno de los otros mundos, que es el mundo de los animales. Pero hay muy pocos todavía que estamos defendiendo el mundo de las plantas, también son vida, ¿no? No es porque, a pesar de que no se mueve, no te hace de repente algún sonido como lo hacen los animales, también sienten, ¿no? Y son muy inteligentes. Lo mismo con las deidades, las huacas, ¿no? Todo lo espiritual, y la misma tierra, ¿no? Incluso hay libros súper interesantes, y hay un libro que les recomiendo, es de James Lovelock, La venganza de la tierra se llama, que de repente les hace reflexionar un poco más. Entonces ahí vemos la importancia de algunas visiones de otros académicos que nos hablan justamente que la tierra, lo que es Gaia, que algunos mencionan desde el occidente, a lo que nosotros conocemos como Pachamama, tiene vida, ¿no? Es un ser más grande, mayor, en el cual nosotros estamos habitando. Incluso el agua es la leche materna que nos brinda la tierra. Dentro de esa lógica, dentro de ese paradigma, se maneja el mundo andino. Por eso se menciona que dentro del mundo andino todo tiene vida. Todo, la piedra, el agua, las plantas, los animales, todo tiene vida. Por eso también merecen respeto. Y por eso también toda su arquitectura, toda su visión, toda su cosmología era muy interesante. Y era también muy holística, ¿no? Muy cuántica. Pero lastimosamente nosotros no estamos pudiendo entender todo eso, por esa visión muy reducida que nos ha marcado la modernidad y la ciencia moderna. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los efectos de no poder entender todo esto? En nuestro ámbito específicamente, la producción de escombros. Y en un estudio que se hizo en Bogotá, Colombia, nosotros todavía no tenemos este tipo de estudios, se marcó por lo menos estos 5 grandes grupos de producción de escombros. Las excavaciones, que de repente ustedes me van a aquí aseverar, cuando se generan excavaciones, todos estos escombros o toda esta tierra que no sería escombros, se los junta con todos los escombros de la construcción, no se los deposita en el mismo lugar, no se los reutiliza. Los escombros de construcción, estuco, madera y todo eso se pone en la misma bolsa. Los de demolición, lo propio, no se selecciona. Los de sedimentos, de la misma manera. O sea, nada de este grupo se selecciona lastimosamente. Simplemente salvo algunas piecitas, pero no se tiene todavía la lógica de separación. Entonces, en otro estudio que se hizo en Brasil,
nosotros podemos ver que todos estos escombros en la construcción representan el 20% del costo económico de la obra. Imagínense, hacemos un presupuesto y de todo ese presupuesto en Brasil, que acá yo creo que no estamos muy lejanos, oscila el 20% de masa como mínimo de toda la obra. Y en cuanto a pérdida económica es el 10%, ¿no? Esto es en cuanto a la masa y esto es en cuanto a lo económico. Entonces, si nosotros hablamos de reutilizar estos materiales, deberíamos pensar en esta masa perdida, reutilizarla de alguna manera. Entonces, en otros países como Brasil, España, están hablando mucho de la reutilización o el reciclaje de escombros en obra. En cambio, acá nosotros no tenemos ni lugares denominados como escombreras que estén seleccionando los materiales y también estén agarrando o estén recepcionando todos los materiales que se generen en las obras, lastimosamente. Siguiente. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en nuestro contexto. Y estas fotos son del 2016 y 2017. Entonces, fíjense, uno de los sectores más afectados es el barranco de Chocalla. Y muchos de los barrancos están siendo afectados. Si nosotros tuviéramos leyes que prohibieran esto, pues a Chocalla ya al Alto y a La Paz les mete un proceso, lo mismo que ha pasado con la basura, y el problema se incrementa y se duplica y se triplica. ¿Qué está pasando con otros espacios? De la misma manera, ¿no? Promontorios de escombros. Y no me van a dejar mentir, ustedes cuando van y vuelven a su casa de la facultad o de su casa a la facultad, siempre van a ver escombros, ¿no? Por todos lados están los escombros y es otro problema. Siguiente. Que hay otras fotos también, ¿no? Cómo los ríos se contaminan, cómo los animales de toda esa tierra que está con escombros se tienen que alimentar, lastimosamente. Entonces, estos residuos afectan a la salud ambiental y también a la salud de los otros seres que viven y habitan por esos espacios. Y lastimosamente no se tiene esa reflexión, y ahora justamente es tiempo de esa reflexión, ¿no? En cuanto a los materiales naturales. Siguiente. Acá vemos otro, ¿no? Y justamente estos materiales industrializados, el ladrillo, el estuco, incluso aquí algunos adobes que se mezclan con los otros materiales que no pueden ser reutilizados, y bueno, también la basura. Y esa es la particularidad de nuestra ciudad, tanto de La Paz como del Alto. Siguiente. Otro, ¿no? Este es unas fotos de la carretera Oruro, una carretera internacional que tiene este aspecto, ¿no? Fíjense, animalitos comiendo de la basura, de los escombros. Hay otras aves también que vienen. Y fíjense esto, creo que es muy icónico ver esa imagen y el futuro en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? En el cual vamos a vivir. Siguiente. Entonces, dentro de los horizontes, tendríamos que nosotros reflexionar para no caer en lo mismo, porque de alguna manera, dentro de mi percepción, es que nosotros seguimos viviendo en el paradigma del siglo XX, y el paradigma del siglo XX fue crecer en altura, ¿no? Generar hechos arquitectónicos de mayor altura, de mayor amplitud y demás. Ahora estamos en el siglo XXI, y nuestro gran desafío es la crisis ecológica que nos está tocando vivir. No nos está afectando seriamente, sí, pero va a llegar de golpe, como de alguna manera ya lo estamos viviendo, ¿no? Lo del agua, lo de la basura, ya son simplemente avisos, advertencias. Y uno de los problemas que también tenemos que reflexionar es, en el siglo XXI, ¿qué va a pasar cuando el petróleo se acabe? ¿Qué van a pasar con los materiales industrializados? ¿Cómo los vamos a producir? ¿Cómo vamos a construir si solo sabemos construir con materiales industrializados? Y ojo que el peak oil del petróleo, del gas, acá en Bolivia fue en 2006. Ya estamos a 13 años después de ese punto más alto de generar nuestra economía por este tipo de, bueno, es el petróleo y el gas. Estamos a 13 años y ustedes en las noticias están escuchando, ¿no? Que están haciendo perforaciones. Ahora justamente Tariquía es que se está luchando, se está peleando para que se hagan las perforaciones, pero lastimosamente no se tiene esa conciencia. O sea, ¿a costa de qué estamos extrayendo este petróleo, este gas? Eso es lo que no nos ponemos en la balanza, ¿no? Y la otra ahí
como favorable es que la tierra nunca se va a acabar, siempre va a estar ahí, y eso es una de las bondades también que tiene, es que es reutilizable. Si no lo mezclamos con el cemento, porque a veces te dicen, ¿no?, para mejorar la resistencia de la tierra tienes que ponerle cemento. Ese es el peor error, no se debería hacer eso, eso es un crimen. Entonces, si no se hace eso, se utiliza simplemente tierra, se puede volver a reutilizar con los mismos beneficios, con las mismas ventajas. Y es lo más ecológico que nosotros tenemos en nuestro medio. Siguiente, por favor. Y los desafíos, ¿no?, serían recuperar estos edificios, todos estos hechos arquitectónicos que de repente simplemente les he mostrado en una fotografía, y que sean nuestros museos para poder analizar, para poder practicar y para poder entender la técnica. ¿Por qué? Simplemente les menciono las chulpas. De repente ustedes sí saben que las chulpas es como un cementerio, que son para los muertos y demás. Pero por ejemplo, las chulpas tienen una técnica constructiva que hasta ahora no se ha estudiado, ni siquiera se está estudiando. Entonces hay muchas cosas en la construcción con tierra todavía que se pueden estudiar. Se ha dicho que es adobe, se ha dicho que es de tapia, pero cuando tú vas a ver las chulpas no es ni adobe, no es ni tapia. Sí hay chulpas que tienen adobes, tienen tapias. Y si nosotros viéramos las técnicas constructivas, de repente encontramos otras técnicas constructivas más naturales, pero nuestra visión creo que es muy cerrada, ¿no? Y simplemente adoptamos lo que convencionalmente todos han utilizado y nos enmarcamos, nos encerramos en eso. Pero ahora es tiempo de adquirir conciencia, porque les digo, el siglo XXI nos está generando ese desafío: cómo afrontar la crisis climática, ecológica y energética. ¿Cómo vamos a construir de aquí a unos años si ya no va a haber petróleo, ya no va a haber la producción de estos materiales industrializados? Y lo que deberíamos pensar es en una arquitectura circular, lo mismo que en cuanto a economía, lo mismo en cuanto a la basura también que se habla, ¿no? Todo debería ser circular, no debería ser lineal. Entonces, todos los desechos que nosotros podamos ir produciendo, de alguna manera deberíamos reutilizarlo. Entonces, en ese caso, deberíamos pensar justamente en la utilización de los materiales naturales. Pero siempre la sociedad te va a decir, pero no se puede construir en altura. Sí, les acabo de decir, el desafío del siglo XX era construir en altura, ¿no? Muchos de los edificios se hicieron en el siglo XX, los más representativos, pero el siglo XXI se viene con un nuevo desafío, que muchos no estamos sabiendo entender. Entonces creo que a malas vamos a tener que entender para poder trabajar sobre esto. Entonces ese es el desafío. Y por eso los materiales naturales están dispuestos, siempre van a estar presentes ahí. También tienen una desventaja, ¿no? Por todo esto de los agroquímicos, muchas de las especies en cuanto a totora, en cuanto a paja, pues tampoco están tan disponibles. Entonces cuando ustedes van al sector del lago, muchos de los habitantes les van a decir que la totora ya no es tan resistente como antes, por la basura que tiene el lago y por todos los químicos que hemos ido generando, gracias a la ciencia y la tecnología. Lo mismo con las pajas. Gracias a la introducción de los tractores ya no hay tanta variedad o ya no tienen la misma resistencia. Incluso muchos de los animalitos con los cuales antes se trabajaba para una mejor resistencia en cuanto a los materiales naturales, como el burro, por ejemplo, ya están en peligro de extinción, lastimosamente. Entonces, si manejamos holísticamente y reequilibramos todo este sistema, yo creo que de alguna manera tenemos la solución. Pero si no, pues estamos yendo, como dice Elbert, a un precipicio, a ojo vendado, y lo único que nos toca es caer. Siguiente. Eso es todo. Y bueno, quisiera algunas consultas, de repente alguna pregunta o alguna opinión que esté en otra visión. ¿Qué les ha parecido? Yo tengo una consulta. Bueno, si bien es cierto que no se podría construir en altura con este tipo de materiales, pero actualmente creo que se está construyendo en altura también por el índice de personas que hay ahora. ¿Y qué pasaría si se empezara a construir así con estos materiales? ¿Tendría que reducir la cantidad de personas o cómo sería la cosa? Esto de la población es otro tema al cual hay que aportar, pero en cuanto al ámbito que nosotros estamos siempre pendientes, que la construcción sí va a ayudar mucho
a la no producción de escombros, ¿no? Y eso también quisiera marcarles acá. Yo hasta ahora, por ejemplo, no vi ningún proyecto que dedique su tiempo al tema de los escombros. Quisiera un proyecto innovador, tanto en proyecto de grado, por sobre todo, y en tesis. Entonces, si ustedes hacen todo un análisis y generan ese proyecto y lo mandan al municipio, sería súper interesante, ¿no? Hasta ahora, desde el año pasado, han dicho que están trabajando en el proyecto de normativa de construcción, pero no se tiene como en la basura, ¿no? Tenemos estos equipamientos que nos van a tratar la basura, ¿no? Las plantas de tratamiento. Sería bueno que alguno de ustedes o de alguno de ustedes haga ese proyecto y se genere una planta de tratamiento de escombros, que no solo es el proyecto en sí, sino toda la dinámica, ¿no? Para recoger los escombros, para tener los responsables, y hay que trabajar con los volqueteros y demás. Entonces, por un lado, la investigación, y por otro lado, si trabajamos con materiales naturales, lo primero que hay que pensar es en la renovación de todos los recursos naturales. Les decía la doctora, la paja y la madera, sobre todo la madera, son los recursos que más se está explotando ahora, y no están siendo tan renovables porque tampoco se está generando la plantación. Entonces, simplemente se está extrayendo, eso tampoco va a estar siempre ahí. Entonces, en todos esos aspectos, políticamente hay que hablar, hay que dar propuestas. Y en cuanto a la población, todavía tenemos que ver eso, ¿no? Es medio complicado eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra diferencia? Buenas noches. Disculpe la consulta acerca de lo que hablaba, que los elementos industrializados tenían como base el petróleo. No sé si habrá algún estudio del coste energético que tiene construir una casa de adobe versus una casa de ladrillo. Hay algunos, pero específicamente no. Sí se maneja incluso económicamente, que te dicen que las construcciones con tierra son por lo menos el 30% más económicas que las de materiales industrializados. Pero hay que ver todavía, porque en cuanto a la posibilidad de construcción, en algunos lugares hay más tierras arcillosas, ¿no? En otras son tierras más arenosas, ¿no? Entonces el traslado de arcillas también te costaría ahora. Pero antes, un dato interesante son, por ejemplo, las chulpas de Cóndor Amaya, no sé si las conocen, pero en el contexto solo ustedes ven tierra café. Y si van y ven, son chulpas blancas, o sea, de tierra blanca, chulpas negras, chulpas rojas y chulpas en ocre. Entonces son 4 tipos de colores y en el lugar solo está el ocre. Lo que se ha podido deducir es que por lo menos lo han traído de 30 kilómetros esas tierras, y antes no había tractores, no había volquetas, no había todo eso. Entonces, la importancia también de este tipo de construcción, pero sería igual interesante otro estudio que puedan hacer en cuanto a lo que nosotros tenemos en nuestro medio. ¿Alguna otra pregunta o debate? Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo veo que en todo caso muchos de los problemas que usted menciona, si no todos, respecto a los materiales, la generación de escombros y desechos, creo que son problemas que parten de nuestra propia casa. Es decir, nuestra casa, que es la misma facultad. Lamentablemente, en el paso, en la visita que he realizado alguna vez a algunos talleres o hablando con compañeros, he visto que muchas veces en los mismos talleres lo que hacen es prácticamente obligar al estudiante, conminarlo a construir de una cierta forma y con cierto uso de materiales sin pensar en el contexto donde están aplicando el proyecto. Entonces, muchas veces me han hablado de proyectos de edificios de hormigón de 20 plantas en Achocalla, por ejemplo, otros temas como, por ejemplo, construcción con techos planos, absolutamente techos planos en los yungas, cosas que no van. Entonces creo que el cambio tiene que comenzar por nosotros mismos, y nosotros como estudiantes me parece que tenemos que ser un poco más propositivos. Estamos muy cerrados, muy concentrados en lo que dice el docente, porque lamentablemente si no hacemos lo que dice el docente, vas a nuestra plaza, ¿no? Entonces
creo que tiene que haber un cambio de mentalidad desde la misma facultad para que nosotros podamos abrirnos y aplicar el uso de los materiales del lugar. Podríamos aplicar un tema como el regionalismo CLIC, ¿no? O sea, adecuarnos al lugar donde estamos, utilizar el espacio que tenemos y aplicar los materiales que tenemos disponibles, porque realmente no todos vamos a trabajar en la ciudad, en el área urbana, muchos vamos a ir a trabajar al campo y tenemos que tener conocimiento de eso y también tenemos que tener ideas al respecto, ¿no? Me parece, es mi opinión. Claro, coincido totalmente contigo y algo más muy importante que es marcar propositivo, ¿no? Debemos ser propositivos. Y bueno, hay mucho por debatir en cuanto a la educación. Nuestra educación lastimosamente está muy, ¿cómo decirles? No está muy sectorizada, ¿no? O sea, es una copia de lo que es el mundo occidental, desde el colegio hasta las universidades y llegando a los posgrados, lastimosamente. Y seguimos con esos estigmas, ¿no? De la mejor universidad y demás. Pero bueno, no estamos como a manos atadas. Lo único, como tú has dicho, ser propositivos y no ser esos caballitos cocheros que estamos acostumbrados a ser los estudiantes, ¿no? Nos dicen eso, entonces de alguna manera tenemos que hacerlo. Esa es la academia hoy, pero la academia de mañana, no digo mañana pasado ni al año, puede cambiar. ¿Por quiénes va a cambiar? Por los que están aquí presentes y por los que se sensibilicen con esta importancia de los materiales naturales, porque realmente hablamos otras personas y están con el celular y no les interesa. Y bueno, ¿no? Tampoco podemos hacer el cambio radical en toda la sociedad. Hay gente que sí está interesada y de alguna manera estamos despertando, digo yo, ¿no? Y de alguna manera nos vamos a ir tejiendo y ese tejido ya va a tener su producto de aquí a unos años. Pero no todo es rápido, todo tiene un proceso. Entonces,